Estimados y apreciados estudiantes de cálculo integral, un cordial saludos para todos. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de los métodos de integración. Vamos a hacer énfasis en la integración por partes, integración por sustitución trigonométrica y vamos a ver en qué consiste el método de integración por fracciones parciales. ¿Sí? Recordemos un poco que la jornada anterior estuvimos estudiando la integración indefinida y sus propiedades. Entonces alcanzamos a realizar una serie de problemas empleando las propiedades de la integral indefinida. Entonces estudiamos la integral de sumas, de suma de funciones, diferencia de funciones. Vimos cómo podemos aplicar la integración o la integral de una potencia, la integral de una constante por una función. Vimos la integración de un producto notable, la integración de expresiones racionales y en la parte final de esa misma jornada dimos inicio al estudio de los métodos de integración, pero solamente hicimos énfasis en la integración por sustitución, ¿sí? Solamente fue el único método que alcanzamos a estudiar. Por ejemplo, vamos a entrar un poco en contexto. Recordemos lo que hicimos en la jornada anterior. Por ejemplo, estudiamos la integración indefinida, ¿sí? Estudiamos la integración, voy a escribirlo bien, la integración indefinida. La integración indefinida y sus propiedades. ¿Sí? Entonces aquí hicimos problemas de integral de suma, de diferencia de términos, la integral de un producto notable, la integración de expresiones racionales. Vimos todos los diferentes contextos que no, de cómo nosotros podríamos aplicar esas propiedades que tiene la integral indefinida para poder encontrar la antiderivada de una función. En la parte final de la semana anterior dimos inicio a los métodos de integración. Métodos de integración. Pero solamente alcanzamos a profundizar en uno solo. Por ejemplo, estudiamos lo que fue la integración por sustitución, es decir, la sustitución directa, ¿no? Esa es uno de los métodos de integración más fácil de emplear, ¿sí? Ese fue el único método que alcanzamos a estudiar. Para esta jornada académica vamos a estudiar ahora un segundo método que se llama integración por partes. La integración por partes se basa en la regla de la derivada de un producto de funciones, ¿sí? Ahorita cuando empecemos a estudiar este método de integración, vamos a hacer, vamos a recordar la derivada de un producto, porque la integración por partes se basa en esa propiedad de la derivada de un producto que uno estudia en un curso de cálculo diferencial. El segundo método que vamos a estudiar es la integración por sustitución trigonométrica. Por sustitución trigonométrica. ¿Sí? Vamos a ver en qué consiste ese método de integración. Y en la parte final vamos a ver algo que se llama integración por fracciones parciales. Vamos a ver en qué consiste ese método de integración. También se le conoce como la descomposición de expresiones racionales
empleando las fracciones parciales. Entonces ahí vamos a ver en qué consiste estos métodos de integración, ¿sí? Entonces, para esta jornada académica, voy a dividir la sesión en tres partes. Por ejemplo, en un primer video voy a explicar un poco en qué consiste la integración por partes. En un segundo video voy a explicar la integración por el método de sustitución trigonométrica. Y en un tercer video vamos a ver en qué consiste la integración por fracciones parciales, ¿sí? Entonces eso es lo que básicamente estaremos estudiando a lo largo de esta sesión académica. Entonces empecemos. Integración por partes. Entonces mire lo que nos dice en la diapositiva, ¿no? La integración por parte es una técnica que vamos a utilizar para simplificar integrales que tengan esta forma. ¿Qué podemos notar ahí? Que si usted se puede dar cuenta, ahí tengo la integral de dos funciones que están multiplicando. Miren cómo está, miren lo que aparece en el integrando. En el integrando yo tengo un producto de dos funciones. Una función f que multiplica la función g. Cuando yo me encuentro con una integral que tenga esta estructura, automáticamente debo aplicar integración por partes. Pero ¿cómo se aplica la integración por parte? Para allá es donde le vamos a apuntar. Vamos primero paso a paso. Vamos a explicar un poco lo que lleva o lo que hay detrás de esta técnica de integración. Y ahorita les voy a mostrar una fórmula que vamos a emplear para poder aplicar correctamente la integración por parte. Entonces, siempre que yo tenga la integral de un producto de dos funciones, eso me dice a mí que debo aplicar la integración por partes. Miren lo que dice aquí abajito. Esta técnica es conveniente cuando es posible diferenciar f de x varias veces. Es decir, que para poder aplicar la integración por partes, mi f es una función que yo puedo derivar sin inconveniente. Es decir, la derivada de la función f es la derivada de una función conocida. Y el complemento, que sería g, es la función que yo debo integrar de manera repetidamente, ¿sí? Vamos a encontrar esa integral. G va a ser la integral que vamos a resolver sin problema, ¿sí? Entonces, para la integración por parte es fundamental que identifiquemos, por ejemplo, para mi caso, U siempre va a ser la derivada. Ahorita le voy a mostrar un poco en qué consiste ese cambio de variables que vamos a nosotros a realizar. U para mí siempre va a ser la derivada. Y dB para mí siempre va a ser la integral. La integral, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver un poco más esa parte, ¿sí? Entonces veamos. Si usted se puede dar cuenta, en la parte final, vamos a poner, miren que aquí tengo una primera integral. ¿Qué podemos notar nosotros con esa integral? Bueno, que esta primera integral y esta segunda integral tienen la estructura de esta expresión. Esta segunda integral también tiene la estructura de esa función. Es decir, que esas dos integrales que aparecen en la parte inferior de la diapositiva tienen la forma de que el integrando tenemos un producto de funciones. Mire que usted puede notar fácilmente que, por ejemplo, para la primera integral, mi f de x va a ser x y mi g de x va a ser el coseno de x. Miren que en la diapositiva me dice que esta función, que la voy a poner de color azul, la función f de x, que es x, tiene que ver, va a ser la derivada que yo puedo encontrar sin problema. Y la función g está asociada con la integral que podemos resolver sin mayores problemas, ¿sí? Entonces, usted puede notar fácilmente que
tenemos ahí un producto entre dos funciones, una función g, una función f y una función g que están multiplicando, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo esa estructura, tengo que identificar quién va a ser mi f y quién va a ser mi g. F va a ser la derivada que usted va a calcular. Por lo general, siempre f es la derivada de una función conocida. Y la función g es la integral, es decir, el complemento el complemento de lo que yo tengo, de lo que no he llamado f de x. Entonces la función g siempre va a ser la integral, que se va a transformar en una integral que va a ser mucho más simple de calcular, ¿sí? Si usted se va del lado derecho, la integral que tengo del lado derecho también cumple con esa condición. Miren que yo puedo notar que f de x en este caso es la función exponencial. Es decir, que si esto yo lo asocio con la derivada de esa expresión yo la puedo calcular sin inconveniente. Y mi g en este caso va a ser coseno de x. Es decir, que si g está asociado con la integral, entonces la integral del coseno para nosotros no es difícil encontrar esa integral. De hecho, esa integral es una integral de tabla. Una de las integrales que mencionamos y que en una de las diapositivas de la jornada anterior estuvimos debatiendo, ¿sí? Entonces, cada vez que yo me encuentre con una integral donde en el integrando, esta parte que está aquí, y el que la voy a resaltar, vamos a resaltarla, esta parte que está aquí, es lo que se llama integrando. Si en el integrando aparece un producto de funciones, entonces automáticamente aplique integración por partes. Vamos a aplicar integración por partes, ¿sí? Pero cuando vamos a aplicar integración por partes, antes de demostrar la fórmula, vamos a desglosarla, vamos a inferirla, ¿verdad? La integración por partes, como les comenté hace un momento, se basa en la regla de la derivada de un producto de funciones. Como aquí tengo un producto de funciones, si nosotros recordamos en qué consiste la derivada de un producto de funciones, entonces aquí nos va a generar la integración por partes. Porque en la derivada de un producto, luego si nosotros integramos eso con respecto a x en ambos lados de la ecuación, entonces haciendo unos cálculos y teniendo en cuenta algunos procedimientos, podemos llegar a la fórmula de la integración por partes. Entonces veamos, vamos a recordar esa, esa propiedad de la derivada de cálculo 1. Por ejemplo, miren, si f de x y g de x son funciones diferenciables en x, entonces la regla del producto nos dice lo siguiente. Miren que esto es la derivada de un producto de funciones. Vamos a llevarlo aquí a la pizarra. Esta es la derivada de un producto de funciones. Una derivada, una propiedad que nosotros usamos muchas veces en cálculo diferencial cuando estamos estudiando derivada de funciones. Esto es lo que conocemos como la derivada, vamos aquí, esta es la derivada de un producto. Es la derivada de un producto de funciones, ¿sí? Miren que tengo que f en una función, g en una función, entonces la derivada de este producto, miren aquí es igual, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Miren que aquí estamos usando la notación de Leibniz, que es la que tiene que ver con el operador d de x. Pero yo también puedo usar de manera equivalente, yo también puedo escribir esto así, ¿no? Por ejemplo, la derivada de este producto de funciones, yo también puedo usar la notación de Lagrange, que es la de las comillas. La derivada de un producto de funciones es igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Miren que ambas notaciones es lo mismo, ¿no?
sino que aquí tengo abajo la de rojo es la notación de Lagrange, que es la de las comillas, y arriba, que es el operador de dx, es la notación de Leibniz, ¿sí? Entonces, pero usted puede usar la de negro o la de color rojo sin problema. Ahora, ¿qué pasa? ¿Para qué me va a servir esta derivada de un producto? ¿Por qué la recordamos? Bueno, muchachos, porque a partir de esta fórmula sale la integración por partes. ¿Por qué? Bueno, mire lo que vamos a hacer. Ahora, si usted coge, como esta es una ecuación, esta es una igualdad, si nosotros integramos en ambos lados con respecto a x, entonces mire lo que va a pasar. Si yo integro del lado izquierdo, me va a quedar que la integral de f por g de x con respecto a x va a ser igual a la integral de lo que tengo del lado derecho. Pero miren que la integral de lo que tengo del lado derecho sería esto, ¿no? F' de x por g de x más f de x por g' de x. Cerramos aquí el corchete y eso con respecto a x porque estamos integrando con respecto a x. Pero mire lo que va a pasar. Del lado derecho usted puede notar lo siguiente, que esto que está aquí, vamos a escribirlo bien, esta parte que está aquí es la integral de una suma y sabemos por una de las propiedades de la integral indefinida que estudiamos la semana anterior, la integral de una suma es la suma de las integrales indefinidas, ¿no? En este caso, la integral de una suma de funciones es la integral o es la suma de las integrales de esas funciones. Entonces, empleando esa propiedad de que estudiamos la semana anterior, yo puedo separar esta suma en dos integrales. Entonces, mire lo que va a pasar. Del lado izquierdo no tengo nada que hacer, me queda la integral de este producto de f de x por g de x con respecto a x va a ser igual a la integral de esta suma. Pero la integral de esa suma es la suma de las integrales. O sea que aquí me va a quedar la integral de quién? De f' por g de x con respecto a x más la integral de quién? De f de x sin derivar por la derivada de g. Y todo eso con respecto a x. ¿Sí? Entonces mire lo que me quedó. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, muchachos, mire lo que vamos a hacer. Ahora, esta parte que está aquí y que estoy colocando aquí, esa parte que está aquí, la voy a, simplemente, lo que vamos a hacer es que la vamos a pasar de lo izquierdo. Entonces vamos a borrar acá. Aquí no tengo el espacio. Vamos a borrar aquí para que no me moleste. Aquí, exacto. No sé. Mire lo que nos dice en la siguiente presentación. Vamos a borrar aquí. Entonces, miren que esta es la derivada de un producto. Luego, ¿qué hicimos? Integramos en ambos lados con respecto a x, que fue lo que hicimos aquí. Y luego, del lado derecho, partimos la integral en dos partes. Entonces, seguramente, si usted se da cuenta, seguramente eso es lo que viene aquí. Vamos a borrar aquí, vamos a borrar aquí, y miren, del lado derecho nos va a salir dos integrales. ¿Por qué? Porque, como mencionamos, hemos aplicado la derivada de una suma. ¿Qué sería esta parte de aquí? Miren, no perdamos de vista. Esto que está aquí, puedo separar esta integral en dos partes. Parte 1 y esta parte 2 y esto asociado a una suma. Hemos aplicado ahí la integral de una suma de términos o en este caso de una suma de funciones. Cuando yo tengo este paso, que fue donde hemos quedado, mire lo que va a pasar. ¿Sí? Voy a coger este término de la integral y lo voy a dejar allí solo. Pero este señor que está aquí, lo voy a pasar del lado izquierdo. Si yo lo paso del lado izquierdo,
Él es positivo a la derecha. Cuando yo lo ruedo a la izquierda, entonces él pasa a ser negativo. Entonces mire en qué se transforma esto. Me queda este señor que está aquí, sería este que está acá. Y el término que estaba a la derecha y que pasa a la izquierda, ahora pasa a ser negativo, que sería este que está aquí. Y del lado derecho me queda este señor, que fue la que yo dejé libre, la que yo dejé quieto. Entonces, hemos llegado a esto, ¿no? Hemos llegado a esta igualdad. Vamos a coger esta expresión y la llevamos a la pizarra digital. Hemos llegado a esa expresión. Pero, ¿qué significa esa expresión? Bueno, sabemos que la derivada y la integración son operaciones inversas. Eso quiere decir que del lado izquierdo no tengo nada que hacer. Me queda la integral de f de x. Voy a poner esto en notación de Lagrange por g' de x con respecto a x. Esto va a ser igual. La integración y la derivada son operaciones inversas. Vamos aquí. Esto es lo que conocemos como son operaciones inversas. Entonces, aquí resulta que simplemente esto va a ser f de x por g de x menos esto que está aquí me va a quedar igual. La integral de la derivada de f, es decir, voy a poner notación de prima, va a ser f' de x por g de x con respecto a x. Muchachos, esa integral que acabo de escribir allí es lo que llamamos la integración por partes. Eso es lo que llamamos la integración por partes. Entonces, esa integral que vemos allí es la que vamos a estar usando para resolver los problemas. Pero ojo, aquí voy a mostrar una fórmula alternativa que es la que vamos a utilizar casi siempre para poder resolver este tipo de integrales. Por ejemplo, voy a hacer una sustitución. Por ejemplo, vamos a poner aquí, sea u igual f de x. Entonces, voy a reescribir la fórmula que tengo de color rojo en una fórmula que sea mucho más fácil de trabajar. Entonces, mira lo que voy a hacer. Si yo digo que u es igual a f de x, entonces la derivada de u, ¿quién sería? Sería derivar esto con respecto a x. Sería f' de x con respecto a x. Y acá hacemos lo mismo. Supongamos que b va a ser igual a g de x. Entonces, la derivada de b va a ser la derivada de g con respecto a x, es decir, por la derivada interna. Con esta notación que acabo de colocar, la fórmula que tengo de color rojo se transforma en esto, ¿no? Miren en qué se transforma. Me va a quedar la integral de f. ¿Pero quién es f? Miren que f para mí es u. Entonces aquí me queda u por g' de x por dx. Pues recuerde que g' de x por dx es db. Entonces aquí me queda la integral de u por db es igual a f de x por g de x. Pero ¿quién es f? F es u. ¿Y quién es g? B. Entonces aquí me queda u por b menos la integral de f'. Pero ¿quién es f' de x por dx? F' de x por dx es de u. ¿Y quién es g? G va a ser b. Muchachos, esta es la fórmula ya simplificada de la integración por partes. ¿Sí? Es la fórmula ya simplificada de la integración por partes. Es decir, que la integración por partes sería la integral de u por db va a ser igual a u por b menos la integral de b por du, que la podemos reescribir de esa manera. ¿Sí? Vamos a hacerla en una hoja aparte para que podamos ver la fórmula como tal. Vamos a tomar esto. Vamos a tomar esto en una hoja aparte y vamos a hacer la sustitución apropiada. Miren, nuevamente, aquí en esa fórmula que nos ha quedado de la integración por parte, en términos de f y g, nosotros la podemos
simplificar haciendo un cambio de variable que nos quede un poco más fácil de trabajar. Es decir, yo puedo hacer esto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer sea u igual f de x. Entonces, si u igual a f de x, la derivada de u, ¿quién va a ser? La derivada de u va a ser f' de x por dx. Y aquí la segunda sustitución que vamos a hacer sería b va a ser igual a g de x. O sea que la derivada de b va a ser g' de x por la derivada interna. ¿Sí? Ahora, con ese cambio de variables que hemos obtenido, entonces miren quién va a ser la integración por parte, esta fórmula que tengo aquí de color negro. ¿Sí? Entonces miren, esto se va a transformar en esta parte. Por ejemplo, vamos a poner aquí la integral esa que vemos ahí, sería la integral de f de x por g' de x por dx va a ser igual, estoy reescribiendo la integración que está o la fórmula que tenemos de color negro, sería la integral de f por g con respecto a x. Entonces miren, con el cambio que hemos obtenido, miren lo que va a salir aquí. Aquí me queda la integral de f, pero miren quién es f. F es u. Entonces aquí me queda u que multiplica a este señor. G' de x por dx. Pero miren quién es G' de x por dx. G' de x por dx para mí va a ser db. Entonces aquí me queda la integral de u por db es igual a f de x. Pero ¿quién es f de x? U. ¿Y quién es g de x? B. Entonces aquí me queda u por b menos la integral de quién? De f'. Bueno, este señor que vemos aquí con d de x, ¿quién va a ser? Bueno, f' por dx va a ser de u. Es decir, que este va a ser el diferencial. ¿Y quién va a ser g? Mire quién va a ser g. G en este caso es b. Entonces aquí me va a quedar b. Y esa sería la integración por parte. Tengámosla ahí a la mano, ¿sí? Es decir, la integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Esa es la famosa integral por parte. Miren que sale como consecuencia de la derivada de un producto de funciones. Teniendo en cuenta esta fórmula, podemos ya resolver los primeros ejercicios, ¿sí? Miren, aquí está la fórmula alternativa. La hemos deducido. La integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. ¿Sí? La famosa integral por parte. Vamos a tomar ahora, vamos a realizar algunos problemas que están asociados con la integración por parte. ¿Sí? Entonces veamos. Miren que tenemos aquí algunos ejercicios. Vamos a resolver esos problemas para ver cómo podemos aplicar ahí la integración por partes. Entonces, vamos a llevar el primer ejercicio a la pizarra y vamos a ver cómo lo podemos resolver. Entonces, veamos. En una hoja en blanco vamos a resolver este ejercicio. ¿Sí? Vamos a escribirlo bien. Vamos a resolver esta integral. La integral de logaritmo natural de x por dx. Entonces, si usted se da cuenta, ahí tengo un producto entre dos funciones. Miren que para mí, mi f de x sería logaritmo natural. Y mi g de x sería de x. Recuerde que tengo que tener en cuenta, para mí, tengo que tener en cuenta que cuando yo haga el cambio de variable, yo tengo que llamar u la función
donde la derivada sea conocida. Y el db, que resulta la integral que debemos buscar, debe ser una integral que yo pueda resolver sin inconveniente. Entonces, si usted se da cuenta, en la fórmula de la integración por parte, voy a coger esa fórmula y la voy a tener allá a la mano. ¿Sí? La voy a poner aquí, veamos, aquí. Vamos a tomar el ejercicio, la fórmula, aquí, ¿sí? La voy a poner ahí a la mano. Si yo quiero aplicar esa fórmula, yo tengo que identificar para mí quién sería mi U y quién sería mi dB. Pero aquí le comento lo siguiente. U siempre va a ser la derivada. U siempre va a ser la derivada. Y dB siempre va a ser la integral. Eso es muy importante que lo podamos identificar desde ya, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí solución. Vamos a poner aquí solución. Entonces veamos. Por ejemplo, ¿cuál sería para mí U, donde yo pueda encontrar la derivada? Bueno, miren quién va a ser. Yo puedo llamar sea U igual logaritmo natural de X. Cuando yo derivo U, me va a quedar, bueno, voy a poner que U es logaritmo natural de X. Y mi dB, ¿quién va a ser mi dB? Mi dB va a ser el complemento que hace falta para completar el integrando. Sería de X. Pero como ya sabemos que U tiene que ver con la derivada, entonces derivo U. Es decir, que la derivada de U, ¿quién sería? La derivada del logaritmo natural de X. Como vamos a integrar con respecto a X, entonces vamos a derivar con respecto a X. ¿Y cuál es la derivada del logaritmo natural de X? Recordemos que la derivada del logaritmo natural de X es 1 sobre X. U siempre va a ser la derivada de una función conocida. Y dB va a resultar en la integración que se va a transformar en una integral, que es fácil de resolver. Por ejemplo, si dB es igual a dx, entonces ¿cuál sería b? Recordemos que b sería, en este caso, b sería x. Es como si estuviese integrando, ¿no? Por ejemplo, es como si estuviese haciendo esto. Integramos en ambos lados. La integral de dB es igual a la integral de dx. Pero la integral de dB es b. Y la integral de dx es x. Entonces, por eso que aquí me resulta que b es igual a x. Entonces, no perdamos de vista que dB para mí siempre es la integral. Y u para mí es la derivada. ¿Sí? Ahora, teniendo en cuenta esto, mire lo que va a pasar. Ya yo puedo reescribir la integral. ¿Cómo me va a quedar la integral? Miren cómo me va a quedar. Voy a poner la integral que estamos calculando. La integral del logaritmo natural de x por dx va a ser igual a. Entonces, mire lo que va a pasar. ¿Sí? Esto va a ser la integral del logaritmo natural de x. Pero recuerde que logaritmo natural de x, ese logaritmo natural de x, yo lo he llamado u. Y ese de x que está aquí, yo lo he llamado db. Entonces miren cómo empieza la integral. La integral de u por db, es decir, voy por aquí. La integral de u por db va a ser igual a u por b. Pero ¿quién es u? Mire que u es logaritmo natural de x. Vamos a poner aquí. U es igual, vamos a borrar esta parte de acá. U va a ser igual a u por b. Pero ¿quién es u? U es logaritmo natural de x por b. Pero ¿quién va a ser b? X. Entonces me queda logaritmo natural de x por x menos la integral de quién? La integral de b por du. La integral de b, pero yo que llamé b para mí es x. Entonces aquí me queda x por du. ¿Y quién es du? Miren que du es la derivada del logaritmo natural. En mi caso sería 1 sobre x. Y eso sería igual
con respecto a X porque estamos integrando con respecto a X, ¿sí? Bueno, aquí me faltó es U sobre X por dx, porque recuerde que estamos derivando y ahí hay que aplicar la regla de la cadena. Entonces aquí me queda básicamente la integral de U por db va a ser igual a, vamos a escribirlo aquí abajito, ya no necesidad de colocar esto va a ser igual a logaritmo natural de x por x, esto va a ser x veces logaritmo natural de x, menos esta x con esta x se cancela. ¿Y qué me queda? Me queda la integral de x. Pero recordemos que la integral de x es x. Entonces aquí me queda que esto va a ser x logaritmo natural de x menos la integral de x. Recuerde que la integral de x es x más una constante c. Recordemos que estas son propiedades de la integral indefinida que estudiamos la semana anterior. Aquí tengo la presentación anterior y miren, aquí lo tengo, miren. Propiedad número 4 de la integral indefinida. La integral de dx es x más c. Y la integral de k por d de x es kx más c. En otro caso, la que hemos aplicado es esta. La integral de dx es x más c. ¿Sí? Entonces es muy importante que todas esas propiedades las tengamos ahí a la mano porque vamos a estar usando siempre, vamos a hacer uso de ellas. En pocas palabras, tenemos esto, ¿no? Que la integral del logaritmo natural de x por dx va a ser igual a x veces logaritmo natural de x menos x más una constante de integración, ¿sí? Más una constante de integración. Recordemos que C es lo que llamamos la constante de integración. Listo, miren cómo podemos encontrar la integral o cómo podemos aplicar la integración por parte en este problema. ¿Sí? Hagamos un segundo ejercicio. Ejercicio número 2.